Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Programad, malditos. En este vídeo vamos a configurar las DB Migrations para que se construya nuestra base de datos y podamos seguir con el API. Os recuerdo que también tenéis disponible la información en www.programadmalditos.com. Podéis contactarme por Twitter y consultar el código en GitHub. Vamos a... Continuemos. En el vídeo anterior estuvimos viendo cómo creábamos nuestro modelo. En este vamos a configurar la inicialización de la base de datos, así como el enlace con nuestro proyecto para poder generar la base de datos directamente. De tal manera que lo primero que voy a hacer va a ser crearme el inicializador de la base de datos. Voy a crear una nueva carpeta, un nuevo archivo. Debe inicializar.cs, defino el namespace, y dentro del namespace vamos a agregar el siguiente código. Bien, este código lo que le indica es, lo que hace es que define un método estático, el método initialize, que se va a encargar de la inicialización de la aplicación. Para ello lo primero que hago es verifico si hay datos en la base de datos. Para eso esto es producto. Indicamos que queremos utilizar el link queue. Lo que estoy indicando es que si hay algún producto, no haga nada, y si no hay productos, pues que me agregue por un lado una tienda, context tienda dd tienda, y por otro lado que me agregue un listado de productos. De tal manera que vamos a agregar por defecto dos productos. Tenemos directamente leche y jamón. Una vez que hemos creado este array de productos, vamos a recorrérnoslo y vamos a indicarle que nos lo agregue cada producto a la tabla producto. Y por último, guardar los cambios. Con esto, al inicializar el proyecto, automáticamente va a ejecutar este initialize y nos va a dejar unos datos de prueba. Luego habría que comentar la línea donde se carga a la hora de hacer un despliegue en producción. Y por otro lado, tenemos que trabajar con el startup. En el startup, lo que vamos a indicarle es cómo queremos configurar la aplicación. De tal forma que en el configure service vamos a agregar los siguientes elementos. Primero, tenemos que utilizar MVC, pero adicionalmente vamos a utilizar CORS. El CORS lo que nos va a permitir es que accedamos desde fuera del propio dominio a este API. Y por otro lado, le vamos a agregar el dbContext. El dbContext lo que nos permite es indicarle o crear una referencia para la inyección de dependencias a nuestro dbContext. Para poder utilizar el método de extensión useSQLServer tenemos que agregar la siguiente dependencia.
Microsoft Entity Framework Core, de tal forma que al hacer el service add dbContext de conexión, lo que va a hacer es agregar a la pila de servicios este dbContext y cada vez que necesite inicializar algo utilizando el dbContext, trabaje con el mismo dbContext. Para que podamos referenciar conexión, tenemos que agregar la conexión string. Para ello, vamos a definir la variable conexión y decimos que la recupere de configuration getConnectionString, default connection. Este nombre le podemos poner el que quisiéramos. De esta forma ya tenemos los servicios definidos. Tenemos MVC, CORS y dbContext. Y por otro lado tenemos que trabajar con el configure. El configure lo que nos va a permitir es configurar la aplicación, definir qué vamos a hacer a la hora de trabajar con todo. De tal forma que lo primero que vamos a hacer es configurar el CORS. Antes incluso de decirle que utilice MVC, vamos a configurar el CORS. En el CORS le decimos que cualquier origen permita cualquier cabecera y cualquier método. Esto podría ser filtrado indicándole qué cabeceras y qué métodos se permiten. Más adelante podremos trabajar con ello cuando ya vayamos a securizar un poco la aplicación. Y por otro lado, vamos a indicarle que inicialice la base de datos, de tal forma que al final le indicamos que inicialice la base de datos, llamamos al dbInitialize y nos damos cuenta aquí que el context no lo conoce. No hay problema porque como ya lo tenemos definida la dependencia del dbContext, basta simplemente con incorporar aquí ¿qué va a hacer? Que automáticamente, como va a determinar que este método requiere de este contexto, automáticamente se lo va a inyectar, va a recuperar de la pila de servicios y lo va a inyectar. Con esto ya tenemos configurado el inicio de la aplicación. Lo único que nos quedaría para poder crear la base de datos sería agregar directamente la cadena de conexión. Para ello tenemos que irnos a la app settings JSON y vamos a agregar el siguiente código. Creamos la variable ConnectionStrings y dentro de esta variable ConnectionStrings vamos a crear otra variable más que es defaultConnection, donde nos pide la cadena de conexión entera. La cadena de conexión la pondremos de la siguiente forma. Esto no es TestLuis blog, sino que la base de datos es esta de aquí, demo video, database windows.net, en el puerto 1433, el catálogo inicial, es decir, la base de datos que vamos a utilizar es demo tienda, ¿vale? Le indicamos que no queremos persistir la información de seguridad, que el ID de usuario es demo y que la password es demo azure. Y le decimos que lo cifre. Y con esto ya tenemos definida la cadena de conexión a nuestra base de datos. De tal forma que ya tenemos el entorno preparado, pero todavía no tenemos base de datos. La base de datos lo podíamos crear de dos maneras. Podíamos irnos y dedicarnos a crear la base de datos o podríamos ejecutar los comandos para añadir las migrations. Las migrations lo que permiten es ir actualizando la base de datos desde el modelo y que sea el modelo el que dirija la creación de la base de datos sin que tengamos que hacer nada. Para eso simplemente vamos a hacer .NET EF migration add
creación inicial, donde le decimos que queremos añadir una nueva migration y la vamos a llamar creación inicial. Pulsamos intro y después de unos segundos, si todo ha ido bien, que no ha sido el caso, lo ejecutaría. Vemos que está diciendo que en model.cs no encuentra el tipo namespace compra. Tienda.cs porque es producto. Voy a guardarlo todo. Está todo guardado. Repetimos. Lo he puesto mal. Migrations add. Y agrega el DB migration. ¿Vale? De tal manera que ahora veremos que a nuestro proyecto le ha agregado la carpeta migrations. Y en la carpeta migrations ha creado 3 elementos. Por un lado, creación inicial.cs, donde define cómo se va a crear, cuál es la clave primaria, toda la información de creación. Por otro lado, el designer, donde se definen los comandos a ejecutar, y vemos que el model builder va a agregar producto y va a agregar tienda, así como va a crear las referencias. Esto lo podríamos modificar si quisiéramos que cambiase algún tipo de propiedad, tipo de datos y demás. Y por último, el model snapshot, que lo que va a hacer va a ser crear el snapshot, es decir, guardar la referencia del snapshot de creación en este momento. Una vez hecho esto, una vez que lo hemos analizado, para finalizar podemos hacer .NETF database update. Y con el database update lo que va a hacer va a ser ejecutar los comandos sobre la base de datos necesarios para crear la base de datos o actualizarla si hubiésemos hecho algún pequeño cambio. De tal forma que si accedemos a nuestro modelo de base de datos y refrescamos, vemos que se nos han creado 2 tablas. La tabla producto, con un ID, una descripción, nombre, precio, tienda ID y unidades, y la tabla tienda, con el ID, la dirección y el nombre. Incluso si vemos los índices, vemos que está la clave primaria, y si miramos las claves, vemos que está definida la PK y la FK. De tal forma que vemos que ha hecho todo el diseño de la base de datos, tanto en productos como en tienda. Y además de esto, ha creado una tabla que se llama EF Migration History, donde tenemos el historial de migraciones. Podemos consultar esta tabla y vemos que indica que ha ejecutado la creación inicial, la fecha de ejecución, y de esta manera él sabe qué ejecuciones hemos ido haciendo. Podríamos incluso hacer un rollback de la ejecución. Como podemos ver, no es especialmente complejo crear toda la estructura con el Entity Framework Core. Ya tendríamos creada esta nuestra base de datos, lo tendríamos todo preparado y nos faltaría solamente crear los controladores del API, que esto lo veremos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por vuestra atención y un saludo. Hasta la próxima.